Bienvenidos todos, esto es Matemáticas en la Finis. En la sesión de hoy trabajaremos función logaritmo. Recordemos clases anteriores. En clases anteriores trabajamos la función exponencial. La función exponencial, de acuerdo al valor de su base, iba a ser creciente o decreciente. Creciente cuando la base es mayor estricto que 1, decreciente cuando la base se encuentra entre 0 y 1, en ambos casos sin incluir. Independiente de la base que tenga, yo puedo observar la función y darme cuenta que es inyectiva. ¿Se acuerdan del criterio de la línea vertical? Si intersecta en un solo punto la función, esta función es inyectiva. Si la función es inyectiva, significa que tiene inversa. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. La inversa de la función exponencial. La vamos a definir como función logaritmo. Entonces, tal cual como yo tengo para la función exponencial, habían restricciones para su base, acá también tengo restricciones para la base, de hecho es la misma base. Por lo tanto, las restricciones son las mismas. La base debe ser mayor estricto que 0, es decir, positiva, y debe ser distinto de 1. Esta frase de acá, lo que quiere decir es que la base debe ser mayor estricto que 0, por si acaso. Y también debe cumplir que la base debe ser distinta de 1. Si cumplimos con esa condición, vamos a definir la función logaritmo en base a, denotada por f de x, es igual al logaritmo en base a de x, ¿cómo? Recuerden que esa f de x siempre se puede reemplazar por un y, lo graficamos en el eje y, por lo tanto, y es igual al logaritmo en base a de x, se va a definir como la base elevado al resultado debe ser igual al argumento del logaritmo. La base elevado al resultado debe ser igual a ¿quién? Al argumento del logaritmo. Y aquí puedo ver que la función logaritmo, al deshacerla, aparece la función exponencial. Cuando despejo x. Acá despejé x y encontré la función inversa. Una función es la inversa de la otra. La función logaritmo es la inversa de la exponencial y viceversa. En videos que están publicados, están las propiedades del logaritmo, cómo trabajar el logaritmo como un operador. Así que si hay personas que tienen dudas con respecto a eso, pueden revisar esos videos. Ahora nos vamos a centrar básicamente en la función, en la gráfica y en su forma. Cosas importantes. Por temas de notación, ¿qué pasa? Si la base es igual a la constante e, donde e, acuérdense que es el número irracional, uy, tremenda goma que me salió, así, donde e es el número irracional, espérenme que lo voy a calcular, para, ahí se encendió la calculadora. 2,718 y muchos decimales más. Si considero esa base como el número irracional e, en vez de escribir logaritmo en base e de x, se escribe logaritmo natural, ln. Esto se lee logaritmo natural. De hecho, en sus calculadoras van a ver que hay una tecla reservada para el logaritmo en esta base. No confundir con IN, es LN, por si acaso. Y si la base la cambiamos por A, no dije nada, si la base es igual a 10, en vez de escribir logaritmo en base 10 de x, se escribe simplemente logaritmo de x. Cuando no vean la base explícita, por defecto es base 10. Cuando vean ln, por defecto es base e. ¿Quién es e? El número irracional 2,718 y todos los decimales más. ¿Ok? Listo. Una vez aclarado estos temas de notación, vámonos con la función. La función logaritmo, al igual que la función exponencial, va a tener gráficas diferentes de acuerdo al valor de la base.
Entonces, caso 1, veamos si la base se encuentra entre 0 y 1. Entonces, estoy buscando valores de la base decimales entre menores que 1, como por ejemplo el 1/2, como por ejemplo el 1/3, como por ejemplo, no sé, el 0,9. Voy a escoger el 1/2 por comodidad. Ustedes pueden cambiarlo por el valor que consideren apropiado. Como es primera vez que graficamos esta función, vamos a hacer una tabla de valor para conocer su forma. Entonces, vamos a borrar estas cosas que quedaron. La función es f de x seguimos con problemas de pantalla. Logaritmo en base a 1/2, 1/2 es 0,5. A mí me gusta trabajarlo como fracción, pero ustedes pueden poner 0,5 de x. Para saber qué valores ingresar a la tabla, necesito establecer el dominio. ¿Qué voy a recordarles? Esta es la función. Eso se puede reemplazar por un i. Definición del logaritmo. La base elevado al resultado es igual al argumento. La base elevado al resultado es igual al argumento. Y yo les pregunto, la base tiene signo positivo, por lo tanto siempre va a ser positiva. X siempre va a tener que ser un valor positivo. Ahora, ¿se incluye o no se incluye el 0? La verdad es que no se incluye el 0 porque la base es distinta de 0. Esto puede ser un valor grande o pequeño y puede ser muy chiquito, pero no va a ser igual a 0. La única forma de que fuese 0 es que la base fuera 0 y no lo es. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser los reales positivos sin incluir el 0, o lo puedo escribir en notación de intervalos, 0 abierto, infinito positivo. Cuando ustedes tengan funciones logaritmos más complejas que esta, tomen el argumento del logaritmo y planteen la restricción. ¿Cuál es la restricción? Que sea mayor estricto que 0. Entonces, sea lo que sea el argumento que ustedes tengan, planteen la restricción y van a encontrar su dominio. Listo, tengo el dominio. Sé qué valores pueden ingresar, los mayores que 0. Así que, como es primera vez que conozco, de hecho no conozco esta función y la quiero conocer, voy a hacer una tabla de valor. Intenten no hacer tablas de valores, porque una vez conocida la función, ya sé cuál es su forma y después puedo ocupar traslaciones. Si van a hacerla, que sea con pocos valores para que no inviertan tanto tiempo en ella. Entonces la función f de x, logaritmo en base a 1/2 de x. Como ingresan valores desde el 0 a la derecha, voy a poner valores chiquitos y voy a poner valores a mi conveniencia. ¿Ustedes pueden poner otros? Sí, pero yo voy a poner valores a mi conveniencia. Por ejemplo, voy a poner el 1/4. Voy a poner el 1/2, el 1, el 2 y el 4. No quiero valores, la verdad es que como lo voy a calcular a mano, como si estuviésemos en una prueba o en la sala de clase, quiero encontrar valores que sean más bien cerrados y evitarme el conflicto con decimales. Listo, empecemos. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar el valor de x por el listado que está acá. Partamos. Logaritmo en base 1/2 ¿de qué? De 1/4. ¿A qué va a ser igual? Entonces, recurramos a la definición de logaritmo. Logaritmo en base 1/2 de 1/4. No sé cuánto va a valer. Le voy a poner i. Voy a ocupar la definición. La definición. Espérenme. Ahí está.
Entonces, la base elevado al resultado es igual al argumento del logaritmo. La base, un medio, elevado al resultado, que sí debe ser igual a el argumento del logaritmo. ¿Puedo escribir un medio y un cuarto en la misma base? Sí. Esto va a ser 2 elevado a menos 1 y esto va a ser 2 elevado a menos 2. Como las bases son iguales, solamente me queda igualar los exponentes y encuentro que y vale 2. Todo eso para encontrar que el primer valor es 2. Siguiente valor, logaritmo en base a un medio de un medio. Aquí va a ser igual. Ocupando la misma lógica. Un medio elevado a ¿cuánto me da un medio? Elevado a 1. Un medio elevado a 1 es igual a un medio. Sigamos. Logaritmo en base a un medio de 1. Me vuelvo a preguntar, la misma lógica de acá. Un medio elevado a ¿cuánto será 1? Y ahí tenemos que recordar propiedades de potencia. Toda potencia elevado a 0 es igual a 1. Logaritmo en base a un medio de 2. ¿A qué va a ser igual? Un medio elevado a ¿cuánto será 2? Y eso es igual a menos 1. Si tienen dudas, escríbanlo acá. Ese puede ser un poco dudoso. Logaritmo en base a un medio de 2 es igual a un valor que no conozco. Apliquen la definición. Y ahora tenemos que escribir un medio y el 2 en misma base. El un medio es 2 elevado a menos 1 y el 2, si no tiene ningún exponente, es porque está elevado a 1. Igualé bases. Ahora tengo que igualar exponentes. Menos i es igual a 1 y vale menos 1. Por si alguien tenía duda de dónde saqué ese menos 1. Y siguiendo la misma lógica, logaritmo en base a un medio de 4 va a ser menos 2. Con esos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, tengo de más para graficar la función. Me voy a llevar la tabla para que no se nos olviden los valores que calculamos. Pegamos. Ahí está la tablita. Vamos a graficar acá abajo. Entonces, empecemos. Un cuarto. Voy a ponerle un cuarto aquí. Voy a ponerle un medio. Voy a el 1 y me salté 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Acá debería estar el 2. 1, 2, 3. Acá debería estar el 3. Y me faltó 1. 1, 2. Y acá debería estar el 4. Empecemos. Cuando x vale un cuarto, la función vale 2. Voy a graduar mejor el ejemplo. Perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá. Entonces, cuando vale un cuarto, la función vale 2. Por aquí.
Cuando vale un medio, la función vale 1, por aquí. Cuando vale 1, la función vale 0, por aquí. Intersección con el eje X, lo encontré. Cuando vale 2, vale menos 1. Menos 1, o sea, por aquí. Y cuando vale 4, vale menos 2. Entonces, por aquí. Grafiquemos la función. Vamos a hacer una línea corta. Oh, ahí embarré. Iba bien, iba bien. Ahí sí. Ya, aquí me equivoqué en algo. ¿Por qué? Porque si bien se apega al eje X, no, al eje Y, perdón, no lo debería tocar. Así que lo vamos a mejorar. Ahí sí. Listo. Lo arreglamos. Entonces, esa es la función logaritmo en base a un medio. A medida que los valores de X se acercan a 0, la función es grande. Se va a pegar al eje Y. En este caso, voy a escribir acá, esta función f de X es igual a logaritmo en base 1/2 de X. La función es decreciente. ¿Y el recorrido cuál va a ser? El recorrido, lo vamos a escribir acá, son todos los reales. Dense cuenta que me muevo en el eje Y, tengo imágenes para los positivos, y si sigo bajando, para todos los negativos. Entonces esta función va de los reales positivos a los reales. Función decreciente. Escribámoslo acá también. Listo. Vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si la base es más grande que 1? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de X. Lo mismo. Tabla de valor, creamos la función f de X, logaritmo en base 2 de X. Hoy estoy escribiendo horrible, perdón. Dominio. La verdad es que las restricciones al dominio no han cambiado, siguen siendo las mismas. Por lo tanto, el dominio de esta función tiene la restricción que el argumento del logaritmo es mayor o igual que 0. En este caso, significa que el dominio de la función son los reales positivos sin incluir el 0, o lo pueden escribir con corchetes del 0 al infinito positivo. Es lo mismo en este caso. Listo, tengo el dominio. Tabla de valor, grafiquemos la función. Hoy, tabla de valor. Ahí sí. Tuve un problema de lápiz. Entonces, tabla de valor, de valores. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Apuremos la pausa para que no sea tan largo el video y no me adelanten tanto. Entonces, ay, no sé por qué no me quiere grabar. No. Ahí sí.
en base 2 de x. Listo. Necesito valores cercanos a 0 y de ahí para adelante. Voy a tomar los mismos valores que el caso anterior. 1/4, 1/2, 1, 2. Eso fue lo que tomé en el caso anterior, ¿cierto? Ah, bueno, llega hasta el 4, pero lo mismo. Logaritmo en base 2 de 1/4. Ocupamos la definición. Lo voy a escribir acá. Si no lo recuerdan, se los recuerdo ahora. Logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Cuánto será? No lo sé, pónganle una incógnita. 2. Definición del logaritmo. La base elevado al resultado es igual al argumento del logaritmo. 2 elevado a i es igual a 1/4. Igual en bases. 1/4 se puede escribir como 2 elevado a menos 2. Ese símbolo que quedó horrible es un igual, así que escribámoslo bien. Ahí sí. Una vez que igualo base, igualo exponente. Listo. Y vale menos 2. Entonces, ¿cuánto vale este logaritmo? Menos 2. Siguiendo esa misma lógica, calculamos los demás. Logaritmo en base 2 de 1/2. 2 elevado a ¿cuánto? Me queda 1/2. Yo le soplo menos 1. Logaritmo en base 2 de 1. 2 elevado a ¿cuánto me dará 1? Propiedad del logaritmo. Si el exponente es 0, 2 elevado a 0 es 1. Logaritmo en base 2 de 2. 2 elevado a ¿cuánto será 2? Elevado a 1. Con esa información vamos a graficar. Llevémonos la tabla. Llevémonos la tabla. Peguémosla aquí. Y grafiquemos. Ahí sí, no quería graficar. Entonces, este es mi espacio. Listo. Eje X, eje Y. Y ustedes, por favor, acompáñenme en esto. No me dejen sola. Grafiquemos la función, pongámosle los valores. Y con esto estamos casi terminando, chicos, así que resistamos. 1/4, graduemos igual que la otra vez. ¿Partí con 1/4? Sí, 1/4. Entonces, que este sea 1/4. Voy a poner que esto va a ser 1/2. Esto va a ser 1. Esto va a ser 2. Y en el i me muevo del menos 2, menos 1, menos 2, 0 y 1. Entonces, cuando x vale 1/4, el logaritmo en base 2 de 1/4 vale menos 2. O sea, por acá abajo. Cuando vale 1/2, dice que vale menos 1. Acá. Cuando vale 1, 0, intersección con el eje X. Y cuando vale 2, vale 1. La función no es recta, es una curva.
¿Cómo va a quedar? Algo así. La vamos a extender un poquito, porque si su comportamiento se mantiene, va a ser algo así. Esta función es una función creciente. Es una función creciente. Su recorrido, veamos el eje Y. El recorrido es el conjunto de las imágenes. ¿Para qué valores tengo imágenes? Tengo imágenes para todos los negativos. Y si sigo avanzando, para los positivos también. Esto va a seguir creciendo. Recorrido todos los reales. Todo R. ¿Qué más? La función, a diferencia del caso anterior, esta función se apega al eje Y, pero en los valores negativos. A medida que más cerco al cero, más pegadito al eje Y queda. A diferencia de esta, que se apegaba, pero a los positivos. Acá se apega a los negativos. ¿Listo? Entonces, en resumen, la función va a ser creciente si la base es más grande que 1, va a ser decreciente si la base está entre 0 y 1. Para ambos casos, el dominio es el mismo. Dominio desde el 0 a la derecha sin incluir los reales positivos, sin incluir el 0, y el recorrido, todos los reales. ¿Qué más? Una vez que yo conozco la función, vamos a ocupar sus traslaciones para graficar otras y no recurrir a la tabla de valor. Entonces, por ejemplo, en este caso, si pongo f de x, necesito el teclado, f de x igual a, por ejemplo, acá debería tener algún logaritmo. Hoy no tengo ninguno. Debería estar. Logaritmo, por ejemplo, de x. Logaritmo de x, la que graficamos recién. Por ejemplo, logaritmo de x menos 1. ¿Qué le pasó a esta función? Se trasladó desde la original. Voy a graficar aquí la original, para que no lo olvidemos. Si esta es la original, esa es la azul es la original. La roja, ¿cómo la obtuve? Le trasladó a la original una unidad a la derecha. ¿Qué pasa ahora si tengo la función h de x igual a logaritmo en base x? O sea, en este caso, ¿qué base estoy trabajando? Base 10. ¿Qué pasa si le sumo, por ejemplo, 2? ¿Qué le pasó a la función nueva con respecto a la original? Se quejó de algo acá. Ay, ahí está, perdón. Tomo la original y la traslado 2 unidades hacia arriba. Des en cuenta que aquí trabajé el logaritmo en base 10. ¿Por qué trabajé el logaritmo en base 10? Porque es el que me da la opción del graficador. Pero la forma no cambia, es la misma. Entonces, para evitar hacernos tablas de valor, ocupamos las traslaciones, que me van a permitir trabajar esto con mayor rapidez. Solo para que la conozcan, logaritmo natural. Función logaritmo natural. En este caso, acuérdense que función logaritmo natural, estoy trabajando con base E.
el número irracional 2,718 y más decimales. Ya chicos, los dejo hasta acá. En la clase vamos a trabajar en profundidad este tipo de funciones y lo que nos queda es ver las aplicaciones. Que tengan un muy buen día.